crecimiento. Sentimos que no hay un avance en nuestra vida espiritual. Mi amado hermano, a toda persona que Dios llamó, Dios no la llamó para que estuviera estancada en la misma condición. Cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros a sus caminos, Él nos llama con un propósito. No es para que estemos estancados, sino para que avancemos en el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:18 que el camino del justo será como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero muchas veces nosotros, en vez de estar avanzando, estamos estancados. Y otros, en vez de estar avanzando, se estancan. Y otros están peores, están retrocediendo. Hay personas que en vez de avanzar, están retrocediendo. Pero la Biblia dice en Hebreos 10:38 por 39, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para salvación del alma. Dios no nos llamó a retroceder, amado hermano. Dios nos llamó a avanzar. Dios nos llamó a que siguiéramos avanzando en el camino que Él tiene para nosotros. Hay personas que en vez de estar avanzando, están retrocediendo. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, mi amado hermano. Este es un camino de que Dios nos llama a crecer. Dios nos llama a no estar en la misma condición espiritual, mi amado hermano. La Biblia nos muestra esta historia, una historia muy conocida, acerca de Elí y de este joven llamado Samuel. A una edad muy pequeña, pero Dios lo llama porque Dios se veía en la necesidad de romper el estancamiento que se estaba viviendo en los días de Elí. Y yo creo que hoy también estamos en los tiempos donde Dios tendrá que levantar a alguien en cada nación, en cada país, en cada ciudad, donde alguien tiene que levantarse como Samuel, a que no le ministre a los hombres, que le ministre a Dios. Samuel estaba ministrando la presencia de Dios. Elí le ministraba a los hombres, pero Samuel estaba enfocado en Dios. Dios, mi amado hermano, Dios no estaba hablando no porque no había un líder. Elí era el líder en aquella temporada del profeta Samuel. Dios no estaba hablando porque había un líder que no tenía relación con Dios. Cuando nosotros descuidamos la relación con Dios, Dios le puede terminar hablando al que no se supone que le tiene que hablar. Porque al final a quien Dios le termina hablando es a Samuel. Pero mire lo que dice, ¿por qué Dios le habla a Samuel y no le habla a Elí? Se supone que Dios tenía que hablarle a Elí, porque Elí era el sacerdote en los tiempos del profeta Samuel. Era el líder, amén, era el que debía de transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Pero vemos que Dios no estaba hablando, no porque no había líder, sino porque no había relación con Dios entre Dios y el líder. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová. Algo que me gusta, que Samuel no le está ministrando a los hombres. Samuel le está ministrando a Dios. Es sorprendente porque Elí seguía trabajando para Dios, pero hay algo que Elí no tenía relación con Dios. Mi amado hermano, hoy en este tiempo, muchos cantantes, predicadores, pastores, evangelistas, le estamos dando más prioridad a servirle a Dios que pasar tiempo con Dios. Nos podemos perder predicando, nos podemos perder cantando, nos podemos perder viniendo a la iglesia, pero no nos perdemos teniendo una relación con Dios. ¿Cómo yo se lo compruebo? Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, nos muestra que hay personas que se van a perder predicando, se van a perder profetizando, se van a perder haciendo milagros, echando fuera demonios. Por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es el que dice, sino dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El evangelio no se trata de palabras, el evangelio se trata de obediencia, se trata de acción, se trata de caminar en la palabra que Él dejó para que nosotros camináramos. Cristo les habló en parábolas a los fariseos. Los fariseos, mis amados hermanos, eran maestros de la ley. Conocían la Biblia como ninguno de los que estamos aquí la conocemos. Eran hombres enseñados, estudiados, pero había algo, era que los fariseos
por mucha Biblia que sabían, por muchos sermones que predicaban, ellos estaban estancados, no tenían relación con Dios. Por eso Cristo, cuando vino, escogió a 12 discípulos. En el libro de Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14 dice que llamó a los que quiso. Dice el 14, para que estuviesen con él. El primer llamado que Cristo le hizo a sus discípulos no fue a predicar, fue a estar con él. Hoy hemos perdido la prioridad de estar con Dios. Cualquiera quiere cantar, cualquiera quiere predicar, pero no cualquiera quiere estar con Dios. Y Dios nos llama a la iglesia que le dé prioridad antes de predicar. Dios quiere que estemos a solas con él. Tu primer llamado no es a cantar, no es a predicar, es a estar con Dios. Predicar es importante, pero es secundario. Predicar es secundario. Cantar es secundario, pero la prioridad en la vida de un cristiano es estar con Dios. Marcos dice que Cristo escogió 12 discípulos. Y el primer llamado dice que fue para que estuvieran con él. Porque Dios no quiere que tú cantes, que tú prediques, si primero no has estado con él. Para Dios es más importante que tú estés con él, que estés predicando sin tener una relación con él. ¿Por qué? Porque te puedes perder predicando si no estás con él. Te puedes perder cantando si no estás con él. Porque cuando tú estás con Cristo, eres transformado por Cristo. Lo que Cristo tiene se te pega. El que pasa tiempo con Dios, se le pega lo de Dios. El que pasa tiempo con Dios, se parece a Dios. El que pasa tiempo con Dios, se vuelve santo como Dios. Se vuelve con la paz de Dios. Se le pega el gozo de Dios. Somos transformados cuando pasamos tiempo con Dios. Mis amados hermanos, mucha gente, pastor, no le ha dado prioridad a estar con Dios. Para muchos, el ministerio es más importante que estar con Dios. Para muchos, predicar y cantar es más importante que estar con Él. Pero para Cristo es más importante que tú estés con Él y que estés predicando sin tener una relación con Él. Eso era lo que le pasaba a Elí. Elí seguía siendo líder. Seguía siendo el mismo líder de los tiempos de Israel, pero Elí no tenía una relación con Dios. Podemos ser líderes, podemos predicar, cantar, ser miembros de una iglesia, decir que somos cristianos, pero aún sin embargo podemos estar lejos de Dios como estaba Elí. La Biblia dice los tiempos que se vivían en los tiempos del profeta Samuel. No había palabra, no había visión, pero había un líder. Lo que no había era relación con Dios. Y si hay algo que la tierra está careciendo en el mundo entero, es de hombres que tengan una relación con Dios como Samuel. Samuel le ministraba a Dios. Samuel tenía hambre de la presencia de Dios, y es lo que Dios necesita, iglesia. ¿Dónde están los Samueles que van a decir: yo quiero estar en la presencia de Dios, yo quiero ministrarle a Dios, no a los hombres? Mis amados hermanos, gloria sea al Señor. Hay una decadencia de relación con Dios que nos hemos descuidado. Mire cuáles eran las consecuencias que se estaban viviendo en los tiempos de Elí. Número 1, no había visión. Número 2, la palabra escaseaba. Ya casi Dios no hablaba. Por la razón de que un líder, aunque estaba trabajando para Dios, pero no tenía relación con Dios. Número 3, los hijos de Elí estaban en pecado. Había un pecado que estaba gobernando sobre los santos. Los hijos de Elí se habían corrompido. ¿Por qué? Porque se había perdido la relación entre Dios y el hombre. Mire las consecuencias que se vivían en los tiempos de Elí. Ya Dios no hablaba, no había visión, había pecado gobernando en el pueblo. El temor de Dios se había perdido. No había relación entre Dios y el hombre. Lo que había era una rutina sacerdotal, pero no había una palabra fresca de parte de Dios. El poder del Espíritu Santo no estaba fluyendo porque no había alguien que lo estuviera buscando. Por eso Dios me daba esta palabra: el peligro del estancamiento espiritual. Porque donde hay estancamiento hay 3 condiciones. Donde hay estancamiento hay tibieza espiritual, hay conformismo espiritual, hay adormecimiento espiritual. Porque estar estancado es no avanzar, estar en la misma condición. Un dormido es como que esté estancado. Un dormido usted no lo mira caminando, está ahí acostado, roncando.
un tibio esté en la misma condición. Dice, yo estoy bien. Mire lo que genera el estancamiento espiritual. Pero Dios quiere que nosotros rompamos con ese estancamiento, amado hermano. Una de las razones por la cual la iglesia se estanca es porque deja de seguir al Espíritu Santo. Cuando Cristo habló del Espíritu Santo, no lo presentó como un lago ni como una cisterna, lo presentó como un río. En San Juan capítulo 7 dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de aguas vivas. Hablaba del Espíritu Santo. La iglesia que sigue al Espíritu Santo no se estanca. La iglesia que se deja de dirigir por el Espíritu de Dios está en movimiento, está avanzando. Lo que a la iglesia le hace falta es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Mi amado hermano, usted nunca ha visto un río estancado. Un río siempre está en movimiento. Cuando la iglesia se deja dirigir por Dios y sigue el Espíritu Santo, nunca te va a llevar al estancamiento. ¿Sabe por qué hay muchas personas estancadas? Porque no se dejan que el Espíritu Santo las guíe. Se están dirigiendo ellos. Están tomando decisiones en su propia opinión. Y al final tus ideas te crean una cisterna que te estancan. Una persona estancada en una iglesia es peligrosa. Cuando usted mira una agua que se estanca, que no corre, y usted va a revisarla, ahí hay basura, hay bacterias, que el que bebe de esa agua se enferma. Un cristiano estancado en la iglesia es peligroso. Comienza a andar en chisme, comienza a retener cosas del mundo, comienza a enseñorearse el pecado del corazón. Pero hoy Dios quiere que con una hermana rompas el estancamiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigas el río del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, debemos de seguir la dirección del Espíritu Santo. Por eso Dios dice en Jeremías capítulo 2 versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente, dejaron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente que te guía, que te va a llevar a crecimiento, que te va a llevar a que te enamores más de Dios, que te va a llevar a que vivas para Dios. Una persona que sigue al Espíritu Santo no va a estar estancada. Pero el problema de Israel, dice la Biblia, que dejaron a Jehová, fuente de agua viva. Dejaron la fuente y comenzaron a hacer cisternas, terminaron estancándose. Porque todo aquel que deja de seguir la fuente del Espíritu, que deja de alimentarse del Espíritu, inmediatamente se estanca, se deprime, no avanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, amén, cuando tú, amén, te desvías de Él ya no te va a guiar porque tú lo has abandonado. Gloria a Dios. Ahora, es muy importante reconocer cuáles son esas señales de un estancamiento espiritual. ¿Qué señales hay en una persona, en una iglesia que esté estancada? Número uno, hay pérdida de sensibilidad a la presencia de Dios. Viniendo a la iglesia podemos estar insensibles a la presencia de Dios, que Dios se está moviendo, pero nosotros queremos que el culto termine en 20 minutos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está insensible. Donde hay estancamiento, hay pérdida de sensibilidad a la presencia de Dios. Hay dureza de corazón. ¿Sabía usted que los fariseos, siempre las sinagogas estaban abiertas, pero a pesar de que ellos predicaban de que la sinagoga estaba abierta, estaban en un estancamiento? Por eso Cristo dijo, este pueblo tiene el corazón insensible, con sus oídos oyen pesadamente, estaban estancados. Una persona estancada, amén, cierra su corazón, la palabra no le entra, viene a la iglesia y quiere irse a los 15 minutos. Estar en la iglesia le es una carga. La palabra de Dios no haya cabida en su corazón. ¿Por qué? Porque poco a poco nos vamos siendo insensibles a la presencia de Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ahora yo quiero compartirles algunos síntomas que hay en una persona cuando se estanca. Una persona que esté estancada, mi amado hermano, estar en la iglesia le es una carga. Se siente insensible. ¿Sabe cómo se siente? Como yo me recuerdo que yo consumía alcohol. Yo vengo de las calles. Yo estuve como 8 o 10 años en las drogas. Y toqué fondo, dormía en las calles. Yo sé qué es lo que es dormir sin abrigo en una calle. Sé qué es lo que es aguantar hambre hasta 3 días. Yo lo viví.
porque caí, toqué fondo en el alcohol. Pero una de las cosas que llega un alcohólico es que el alcohólico, el borracho, usted lo puede golpear y no siente. Por eso Salomón dice, amén, que un proverbio en la mano de un necio es como una espina en la mano de un borracho que no siente. Cuando una persona cierra su corazón a la palabra, amén, no siente. Otro se goza y él no se goza. ¿Sabía usted que a los fariseos les pasó eso? En el libro de Lucas capítulo 5 versículo 17 dice que Cristo, amén, estaba enseñando. Estaban los fariseos, estaban los maestros, dice la Biblia, y el poder del Señor estaba sobre Cristo, pero los fariseos no sentían nada, pastor. ¿Sabe hasta cuándo el poder se manifestó? Hasta cuando venían 4 cargando un paralítico. Entonces el poder de Dios se manifestó. Eso nos muestra que donde hay dureza de corazón, el poder de Dios puede estar, pero Dios no se va a manifestar, porque Dios se manifiesta donde hay corazones sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Mi amado hermano, es tan sorprendente notar que dice la Biblia, el poder del Señor estaba sobre Cristo. Los fariseos cerca, pero ellos no sentían nada. Pero apenas vino un paralítico que él no venía a criticar. Él no venía a ver en qué el maestro se equivocaba. Inmediatamente el poder que había en Cristo se manifestó. Y aquel paralítico ya no salió paralítico. ¿Por qué? Porque él no tenía un corazón duro. Él era sensible a la presencia de Dios. Mi amado hermano, y si hay algo que hemos perdido, es ser sensible a la presencia de Dios. A mí me da miedo, pastor, ser insensible. ¿Por qué? Porque el poder de Dios puede estar en un lugar y es posible que yo no lo sienta. ¿Por qué? Porque mi corazón está duro. ¿Cómo es posible que el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo sobre Cristo para sanar, para libertar, para llenar, y los fariseos estando cerca de él y no sentían nada? ¿Sabe qué estaban haciendo los fariseos? Criticándolo, mirando en qué se equivocaba. Mas sin embargo, cuando llegó aquel paralítico, el poder de Cristo se manifestó. Mi amado hermano, debemos de romper ese estancamiento espiritual. Ahora, ¿cuáles son los señales de un estancamiento espiritual? Número uno, la falta de oración y de lectura de la palabra. Cuando una persona se estanca, hay señales. No tiene deseo por leer la Biblia, y si la lee por compromiso, pero que tenga deleite es otra cosa. Hay personas que leen la Biblia, a los 10 minutos están roncando. Esa es señal de un estancamiento, porque perdiste la pasión por Dios. Jesucristo dijo en San Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo es que la palabra a ti te cansa si la palabra es vida? Hay un problema, porque se supone que la palabra debe de reavivarte, debe de levantarte, debe de sacarte de esa condición espiritual, pero muchos nos dormimos. Mi amado hermano, estas son señales. Hoy yo quiero darle unas señales de un estancamiento espiritual. Yo quiero que hoy analicemos si usted está en un estancamiento espiritual. Número 2, el amor por Dios disminuye. Hay personas que ya no aman a Dios como lo amaban antes. Hay personas que sentían ese anhelo, que cuando venían a la casa de Dios no era para que los miraran, era para que los mirara Dios. Pero hoy hay personas que vienen a la iglesia no para que Dios los mire, sino para que los mire el hermano que ellos se están congregando. Pero dentro de ellos saben que el amor por Dios ha disminuido. Ya no sientes el mismo ardor que sientes por Dios. Ya no sientes el mismo amor, la misma pasión por Él. Ya no sientes ese deseo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo a Dios. Pablo quiere que nosotros le sirvamos a Dios con un espíritu ferviente, gloria a Dios. La palabra fervor significa fervor. ¿Usted ha visto una olla cuando está hirviendo? ¿Cuántos han puesto agua en una olla y la miran hirviendo? Así tiene que estar tu corazón por Dios, que hirva. Un amor que esté encendido. Cuando usted mete la mano en una olla que está hirviendo, inmediatamente hay una reacción. Dios quiere que tu corazón esté hirviendo por amor por Él. Por eso Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Pablo dice, fervientes en espíritu, sirviendo a Dios, constantes en la oración. Pero hoy en este tiempo se ha perdido ese fervor por Dios. El amor por Dios ha disminuido en nosotros. Estas son 2 señales
que estamos en un estancamiento espiritual. Hoy yo quiero que usted se haga este examen usted mismo. Señor, ¿estaré en un estancamiento espiritual? ¿Estaré yo estancado en una iglesia? ¿Estaré yo estancado en mi vida espiritual? Número 3, tenemos poca fe en Dios y el hambre por Dios se pierde. ¿Cuántas personas, mi amado hermano, cuando comenzaron este camino, creían que Dios podía, amén, abrir el Jordán? Creían que Dios podía mover un árbol de otro lado a otro lado. Pero ahora ya no creen en nada. ¿Por qué? Tu fe ha menguado. Ya no tienes la misma fe que tenías antes. Ya no tienes la misma hambre que tenías antes. Ya tu corazón ya no arde por Dios. Ya no sientes ese ardor por la presencia del Espíritu Santo. Este es un señal de un estancamiento. Cuando ya no hay oración, cuando ya no hay palabra, cuando tu amor por Dios disminuye, cuando eres insensible a Dios, hay un problema, hay un estancamiento. Hoy Dios quiere que rompas ese estancamiento en tu vida, que lo rompas. Dice, Señor, yo quiero salir de esta condición espiritual, aleluya. Le estoy dando las señales. Yo quiero que nosotros nos examinemos, amado hermano. Porque este mensaje no es para que diga qué bonito el mensaje. Este mensaje es para que usted salga diciendo, Señor, yo quiero cambiar mi condición. Yo voy a poner por obra en algún punto que Dios me habló. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Santiago capítulo 1 dice que no seamos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Usted sabe lo que es un oidor olvidadizo, que tiene mucho interés de escuchar, pero ningún interés de poner por obra lo que escucha. Dice Santiago que estas personas se engañan a sí mismos. Una persona que escucha un mensaje y dice, wow, qué lindo es el mensaje, pero si no lo pones por obra, solo tenías intención de escuchar, pero no de ponerlo por obra. ¿Sabe qué se me viene a la memoria? Aquel joven rico en el libro de Marcos capítulo 10 le dijo, maestro, haciendo qué bien, le dijo, heredaré la vida eterna. Tenía anhelo de saber, pero cuando Cristo le dijo, se fue triste para su casa. Hay gente que tiene el anhelo de escuchar, de aprender, pero no tiene ninguna intención de poner por obra lo que escucha. Y si tú eres un oidor, la Biblia dice que te estás engañando a ti mismo. En otras palabras, estás perdiendo tu tiempo. En otras palabras, estás engañado en una silla. En otras palabras, nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Mi amado hermano, yo conozco personas que escuchan mensaje tras mensaje y no crecen. Yo le llamo personas que no tienen retención de la palabra. Como esta botella de agua que estuviera rota por abajo. Aquí pueden estar todo el día queriéndomela llenar y nunca se va a llenar. Porque el problema no es el agua, es el vaso que no retiene. Así hay personas, el problema no es el mensaje. El problema no es el predicador. El problema es que tú no retienes. Eres oidor olvidadizo. Eres vasija rota. Eres alguien que no retiene. Dios habla. Dios nos habla, amados hermanos, para que nosotros retengamos la palabra. Le voy a decir por qué. Pablo dice en 2 Corintios, amén, versículo 7. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted es una vasija. Y una vasija se hace para depositarle algo. Porque lo que usted está escuchando hoy, alguien afuera lo está necesitando, que usted tiene que dárselo. Una vasija, esta botella, no solo, amén, es un bote solo por hacer. Esta botella está con un propósito, para retener algo que yo lo estoy necesitando en este momento. Usted es una vasija. Por eso usted tiene que retener la palabra, porque lo que hoy está escuchando, alguien lo está necesitando afuera. Probablemente su amigo, probablemente su familia. Alguien está necesitando lo que hoy usted está recibiendo. Ahora, si usted no retiene nada, ¿qué pasa una persona que no retiene nada? Va a salir igual, va a salir lo mismo. Por eso una persona que venga a la iglesia y no retiene, cuando viene la prueba, pastor, lo mueve para un lado y para otro. Pero cuando una persona está llena, es una persona que se mantiene firme. Hermano, necesitamos retener la palabra. No solo podemos venir a la iglesia, hay que retener lo que escuchamos, amados hermanos. El problema de mucha gente no es que no se predique la palabra, es que no retenemos la palabra. Somos oidores olvidadizos y muchas veces estamos en esa condición, sentados en una silla, estancados, y no nos damos cuenta. Mire lo que sigue diciendo el número 4, que son señales de un estancamiento. Número 4, entramos en el conformismo y ya no nos interesa
crecer espiritualmente. ¿Cuántas personas, amados hermanos, siguen siendo las mismas a pesar de que llevan 8 años? ¿Cuántas personas son las mismas después de 10 años? No han crecido nada. Usted habla con ellos, no son maduros, no son espirituales, no se les ve nada. No han crecido, se han quedado en la misma condición. Tener encuentros con Dios para ellos es algo extraño. Hablamos de Dios, pero experimentar a Dios estamos lejos. Y si hay algo que a Dios le molesta de un cristiano, es que hable de Dios, pero que no tenga una relación con Dios. Hay personas que hablan tanto de Dios, pero no tienen una relación con Dios. ¿Usted sabe lo que se llama eso? Hipocresía. Los fariseos predicaban la ley, enseñaban la ley, pero no tenían una relación con Dios. Por eso es que Cristo no quiso que a sus discípulos se le pegara la hipocresía de los fariseos. Le dijo, ve, guardaos, le dijo, mas ustedes cuando oren, en Mateo capítulo 6, no sean como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Los fariseos. Le dijo, porque ellos aman orar en las sinagogas en pie, alza la voz para que los miren que son espirituales. Pero Cristo le dijo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento. ¿Sabe lo que Cristo le está diciendo? Ellos viven de apariencia, pero no tienen intimidad. Hay personas que vienen a la iglesia, la corbata de cristiano, la Biblia de cristiano, oran, levantan la mano, pero en el secreto no tienen intimidad. ¿Sabe cómo Cristo le llamó a eso? Cristo le llamó hipocresía. Los fariseos en la sinagoga, bien vestidos. Ninguno anda aquí como andaban los fariseos. Las mejores túnicas. Levantaban la voz y cualquiera que los veía decía, wow, ese qué maestro de la ley. Pero Cristo dijo, yo no veo la apariencia, yo veo la condición del corazón. Cristo sabía que los fariseos, aunque predicaban la ley, se sabían toda la ley, pero no tenían intimidad. Por eso Cristo les dice, mas tú cuando ores, le está diciendo, sepárate de ellos. Porque ellos en el público muestran que son espirituales, pero en el secreto yo no los conozco. Por eso Cristo le dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en el secreto, te recompensará en público. Cuando Cristo le dice a los fariseos, mas tú cuando ores, se le está diciendo a sus discípulos. O sea, le está diciendo, mas tú no hagas lo que él hace. Ellos oran en público, pero no tienen intimidad. Ellos predican, pero no tienen intimidad. Ellos muestran santos, pero no son santos. Mas tú, le está diciendo, no sea como ellos. Mas tú, yo te voy a enseñar cómo es. Entra a tu aposento y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Amado hermano, usted sabía que esta realidad se está viviendo en muchos de nosotros. Muchos cristianos vivimos de apariencia. Venimos a la iglesia con una Biblia, venimos a la iglesia, adoramos, pero no tenemos intimidad con Dios. Usted nunca puede basar su vida como cristiano en 4 sermones que le predique su pastor. Eso es bueno. Su vida como cristiano tiene que estar basada en una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque usted aquí viene a aprender de Dios, pero donde usted se va a enamorar de Dios y va a conocer a Dios, no es aquí, es en el secreto, es en la intimidad, donde usted va a aprender a conocer a Dios cada día. Gloria a Dios. Por eso Cristo dijo, este pueblo, dijo en Isaías 29:13, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero él dijo, pero su corazón está lejos de mí. Amado hermano, si hay algo que está destruyendo a muchos cristianos, es la apariencia. ¿Sabe qué es apariencia? Aparentar algo en público que yo sé que no lo estoy viviendo en secreto. Mostrar que tengo vida, pero por dentro estoy muerto. Por eso Dios le dijo a aquella iglesia de Sardis, le dijo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay cristianos, le voy a decir algo, que ya solo les queda el nombre. Nombre de pentecostal, nombre de cristiano, nombre de hermano, pero la realidad espiritual es que están muertos. Por eso esta iglesia de Sardis, ellos solo tenían el nombre. ¿Sabía usted también que así hay iglesias? Cuando usted mira el letrero dice iglesia de fuego. Pero cuando entra dentro de esa iglesia, ahí no hay fuego. Ahí lo que hay es un montón de gente conformista, gente indiferente a la presencia de Dios, gente que tiene sueños, gente que no quiere nada con Dios. Nombre de que vive, pero cuando entra hay muerte en la olla. Como dijo Eliseo, hay muerte en la olla. Mis amados hermanos,
Por eso Dios quiere que nosotros rompamos ese estancamiento, que rompamos esa condición espiritual que llevamos. Mire lo que sigue diciendo el versículo 5. Estas son las señales de un estancamiento espiritual. Y yo, una de las cosas, amado hermano, que he aprendido es que si la palabra de Dios a nosotros no nos cambia, nadie aquí lo puede cambiar. Le voy a decir algo. Yo he crecido y he sido formado en un principio como predicador. Yo no me gusta predicar en la emoción. Me gusta predicar con la escritura. Yo respeto a cada predicador, pero es mejor predicar conforme a la escritura, porque hay mucha gente que anda hablando disparate. Yo le aconsejo a todo predicador: si usted quiere predicar la palabra, lea la palabra, predique conforme a la palabra, no se aleje de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que termina confundiendo a la gente. Por eso Pedro dice: si alguno predica, predique conforme a la palabra, para que en todo Dios sea glorificado. Debemos ir ahí ajustadito a la palabra, conforme a la palabra. ¿Por qué? Hermano, porque si no cambia la palabra, los brincos y saltos, correderas, eso no lo cambia. Eso no lo cambia. A usted no lo va a cambiar que yo comience a brincar, a correr como loco aquí. Eso no lo va a cambiar. Pero ¿sabe qué es lo que lo cambia? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene sabiduría, tiene entendimiento, gloria a Dios. Cuando usted lee Oseas capítulo 4, versículo 6, enseña cuál es la razón por la cual el pueblo perece. No por brincos, no por saltos, sino dice porque le falta conocimiento. ¿Ve? Y eso es lo que a muchos nos está faltando. El conocimiento de la palabra, amado hermano. Porque si esta palabra no cambia, nadie nos puede cambiar. Los brincos no me cambian. Yo puedo brincar, saltar y ser más ignorante que cualquier persona que no es cristiana. Por eso he hablado con personas que llevan 7 años. Y cuando yo los veo, digo, ¿qué ignorancia hay en este hermano? No pareciera que estuviera la sabiduría de Cristo en él. ¿Por qué? Porque usted sabía que hay iglesias que enseñan a la gente solo en los brincos y en los saltos. ¿Dónde está la palabra? Porque Cristo dijo que lo que cambia es la palabra. La Biblia no dice que brincando al error de él va a cambiar. No, él va a cambiar con la palabra. Hermano, necesitamos volver a la escritura. Necesitamos volver a la Biblia, porque es la Biblia que transforma, es la Biblia que cambia al joven, que cambia, amén, al hombre, a la mujer de la mala vida. Es la Biblia, no son mis palabras, gloria a Dios. Por eso el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? No con brincos, no con saltos, con guardar la palabra. Mire, mi amado hermano, yo le voy a decir algo. Yo soy muy cuidadoso con las emociones. Yo por eso, si voy a brincar, que sea por el Espíritu. Si voy a hablar en lengua, que sea por el Espíritu. ¿Qué gano yo con venir a hacer el show a usted aquí? No gano nada. ¿Por qué? Porque lo que cambia es la palabra, amado hermano. Los brincos, los saltos no cambian a nadie. No estoy en contra de que usted se goce. No me vaya a malentender que usted tiene algún problema con correr, con brincar. Si lo hace por el Espíritu, gloria a Dios. ¿Sabe cuál era lo bonito de Simeón? Que dice que se movía por el Espíritu. Y dice, y se movió al templo por el Espíritu. Y le era revelado por el Espíritu. Todos tenemos que hacerlo por el Espíritu. Por eso yo le decía: Señor, yo no quiero moverme en la carne. Yo no quiero hacer algo en la carne. Yo lo quiero hacer en el Espíritu. Gloria sea al Señor. No podemos dejarnos que las emociones nos controlen, amados hermanos. Por eso, mire, hoy en este tiempo hay mucha emoción en muchas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no predican la palabra. No están hablando la palabra. Hermanos, que hay palabra de Dios, que es la que nos llena. Por eso debemos de salir de ese estancamiento, y es a través de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Mire lo que dice el versículo 6. Caemos en la rutina y en la monotonía. Esa es señal de un estancamiento. Alguna vez, bueno, los que tienen una lavadora saben que usted pone la ropa en la lavadora y la lavadora está todo el día lavando, pero en el mismo lugar. Así hay cristianos. Voy, vengo, voy, vengo. Cuando usted se acerca después de 5 años y se acerca a él, sigue siendo el mismo. No ha crecido, no es maduro, no tiene sabiduría, no sabe cómo comportarse afuera ni adentro, no tiene sabiduría para hablar, nada. Estancado. Entonces ahí es donde la gente dice: este hermano es cristiano, sí, pero ¿y por qué no se le ve como que es cristiano? Porque, pero voy a la iglesia, sí. La lavadora está en movimiento, pero cuando usted la va a ver, puede ir a verla a los 5 años y en el mismo lugar va a estar dando vuelta, dando vuelta. Hermano, estar estancado no solamente venir a la iglesia. Usted puede estar estancado en el mismo lugar, en la misma posición y sin crecer. Porque estancamiento no es estar en movimiento. Estancamiento es que a pesar de que esté en movimiento, esté
en el mismo lugar. Y hay personas que no crecen. Y hay personas que Dios te dice, ya ahora, hombre, avanza otro poquito. Pasan los días, los años y en la misma condición. No, hermanos, somos llamados a crecer, iglesia. Somos llamados a crecer, porque eso es lo que yo estoy viendo en muchas iglesias, amado hermano, que no crecemos espiritualmente. Crecemos. Qué bonito es que cuando alguien te mire después a los 3 años te diga, wow, hermano, te felicito, ya no eres el mismo. Cuesta hallar a alguien así, que usted lo haya visto a los 3 años y que después cuando lo mire diga, wow, qué diferente eres. Se nota que no estás estancado. Se nota que Cristo ha hecho algo en tu vida. Pero qué triste es que pasen 10 años y alguien que te conoció en el mundo te mire y diga, pero eres cristiano. La misma condición, hermano. Pareciera broma y pareciera crítica, pero esta es una realidad que estamos viviendo muchos cristianos. Esto no lo digo por crítica, lo digo como una realidad que se está viviendo. Muchas personas estamos estancados. Estamos en lo mismo. Hemos caído como Elí. Elí estaba en la misma rutina. Él ofreciendo, trabajando para Dios, pero no tenía relación con Dios. Trabajando para él, enfocado en las cosas de Dios, pero no tenía relación con Dios. Por eso Dios quiere que hoy rompamos ese estancamiento. Ahora, estas son una de las señales. El número 7, miren lo que sigue diciendo. Ya no nos interesa seguir teniendo encuentros con Dios. Número 8. Crecemos y avanzamos en todas las áreas de nuestra vida, menos en lo espiritual. ¿Usted conoce personas así, pastor? Que hoy tienen un buen carro, una buena compañía, tiene su buena casa. Eso no es malo. El problema es que solo ahí estás creciendo espiritualmente, sigue siendo el mismo. Yo conozco personas, he conocido personas que ahora tienen una buena compañía. Conozco una persona que tiene un carro hasta como de $100,000, pero cuando yo voy a lo espiritual, el mismo peor está. Este es señal de un estancamiento. Que creces en todas las áreas de tu vida. Tienes el mejor mueble, el mejor tele, el mejor carro, y está bien. El problema es que solo ahí estás creciendo. Esta es una señal de que estás estancado, porque te has enfocado solo en las cosas de la tierra y lo espiritual no te interesa. A mí esto me preocupa. Estar creciendo solo en lo terrenal, pero en lo espiritual no crezco. Sigo siendo el mismo. No leo la Biblia, no oro. Sigo siendo inmaduro. No he crecido nada. Esta es señal que nos muestran que estamos estancados. Yo quiero que hoy nos examinemos, amados hermanos. Examinémonos. ¿Estaremos estancados en nuestra vida espiritual? ¿Estaremos nosotros estancados? El punto número 9. Vivimos hablando de las glorias pasadas, pero en el presente ya no somos los mismos. ¿Cuántas personas dicen, me acuerdo hace 10 años cómo Dios me usaba? Me acuerdo cómo cantaba. Mire, yo era un hombre de oración hace como 5 años. Yo era una mujer que oraba. Yo era una jovencita que oraba. Yo era un joven que oraba 1 hora, 2 horas en la mañana. Y ahora ya no te pareces a lo que eras antes. Y ahora, ¿qué pasó con ahora? Porque el chiste no es cómo tú comienzas. El chiste es cómo tú vas a terminar. Ahora, estas son señales y síntomas que le están mostrando. Estás estancada, hay luz roja. Pip, 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 hay un estancamiento. Si tú más antes orabas a Dios y ahora ya no tienes esa misma relación con Dios, hay un estancamiento. Si tú más antes tenías ese ardor por las cosas de Dios y ahora ya no lo tienes, estás en un estancamiento. ¿Cuántas personas viven de las glorias pasadas, pero hoy en el presente saben que ya no son los mismos? Conocí una vez un joven que lo miré bien fervoroso en las cosas de Dios. Y luego como a los 2 años lo miré, nada que ver. Porque le voy a decir algo. Muchos dicen que el primer amor se pierde en un cristiano a los 2 años. Pero el primer amor no se pierde porque ya es ley que se tiene que perder. No, el primer amor se pierde porque usted se descuida. Porque yo puedo hablar por mí para la gloria de Dios. Yo voy para 9 años y el hambre por Dios no lo he perdido. Todavía puedo decir que hoy en la bañera el poder de Dios me tocó. La unción de su presencia me llenó y me siento renovado por el poder del Espíritu Santo. Yo puedo hablar por experiencia personal. El primer amor se pierde porque usted se descuida. No es porque tiene que perderlo. Porque a veces pensamos, cuando un hermano se levanta a los 2 años, dice, déjalo, este está en el primer amor. Muchas veces he escuchado este tipo de frase, está en el primer amor, déjalo a los 3 años. Y en unas personas se cumple lo que otros le profetizan. Que a los 3 años usted ya no lo mira lo mismo. Pero ¿sabe qué he analizado yo? Lo hablo por mi experiencia. Que el primer amor se pierde porque usted lo descuida.
Porque yo hasta el día de ahora puedo decir que sigo con más hambre, con más pasión por leer la Biblia. Lo primero que hago cuando me despierto es abrir la Escritura. Lo primero que hago es hablar con Dios. Mi pan y mi café es encontrarme con la palabra y con el Dios de la Escritura. Yo puedo hablar que eso no es verdad. El primer amor no se pierde porque se tiene que perder. El primer amor se pierde porque usted se descuida. Por eso hay personas que ya no son las mismas y se conforman. Entonces yo miraba a un joven hace como unos 3 años, lo miraba bien fervoroso y me gozaba. Y con el tiempo lo miré. El Señor me enseñó, se descuidó. Porque todo aquello que tú descuidas se echa a perder. Nosotros tenemos una piscina. Los vecinos ahí compraron una piscina, la pusieron y había que estarla limpiando cada semana. Pero hace poco se fueron y la descuidaron, se arruinó y tuvieron que desarmarla. Ahí me di cuenta, Dios me hablaba, todo aquello que tú descuidas, cuando yo miraba esa piscina, se echa a perder. Si tu relación con Dios la descuidas, ya no vas a tener el mismo hambre y pasión por Dios. Si tú descuidas tu vida de oración, ya no vas a orar como antes. Si tú descuidas el anhelo de leer la palabra, ya no la vas a leer como antes. Todo aquello que tú descuidas se echa a perder. Si tú descuidas, amén, si tú descuidas tu salud física, si tú descuidas y dejas de bañarte, sueltas mal aliento. Si dejas de cepillarte la boca te suelta mal aliento. Todo lo que tú descuidas se echa a perder. Por eso las cosas de Dios no debemos de descuidarlas, amado hermano. Porque estas son señales de un estancamiento. El punto número 10. El punto número 10 dice, ya no lloramos ni sentimos la presencia de Dios. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? Hermano, seamos sinceros. ¿Cuántos días, cuántos meses, años lleva usted que no se le derrama ni una lagrimita por sus ojos? A mí me preocupa, pastor, cuando ya días yo no lloro, cuando llevo unas semanas que yo no me quebranto, yo me aflijo. Porque Cristo dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está llorando, es una señal de quebrantamiento y de sensibilidad a la presencia de Dios. Cuando usted ya días no llora, hay un peligro. Está en una sequedad espiritual, está estancado y usted no lo está viendo. Hay personas que llevan hasta 1 año y ni una lagrimita, como dice alguien por ahí, ni de cocodrilo se le ha salido. Ya no lloramos en la presencia de Dios. Hermano, el cristiano tiene que ser sensible a la presencia de Dios. Se supone que usted y yo tenemos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que siente que cuando Dios nos habla, Señor, gracias Dios mío porque tú me hablas. Gracias Señor por tu presencia. Necesitamos, amados hermanos, un corazón de carne, no un corazón de piedra. Punto número 11. Nuestra vida espiritual está seca como un desierto. Estas son señales de un estancamiento. Que hay personas que oran y apenas van a orar ya comienzan a bostezar. 5 minutos oran y se levantan. Señal que estás en un desierto espiritual y no te das cuenta. Estás en un tiempo de sequía. Lees la Biblia 4 minutos, ya te bostezas, pero en el teléfono y viendo la novela, ahí no se duerme. Ahí pues viendo fútbol, ahí amanecemos la noche entera y no nos dormimos, pero póngale la Biblia. Usted quiere ver un cristiano que está en la carne, póngalo que lea la Biblia. Un cristiano que anda en la carne, rapidito se le duerme, pero un cristiano en el espíritu lee la Biblia 1 hora, 2 horas y ese no se detiene porque anda en el espíritu. Pero una persona que vive en la carne, apenas escucha aún hasta el mensaje en la iglesia, está bostezando. Estas son señales de un estancamiento espiritual. Mire, yo no le critico ni le juzgo porque todos en un dado momento nos hemos sentido cansados en la iglesia. ¿Sabe lo que no es normal? Cuando usted viene todos los días a la iglesia y solo a dormir se viene. Hay un problema. Ese es el problema. A veces no podemos dormir, venimos cansados y eso se entiende. Pero cuando venimos a la iglesia, venimos a dormirnos y que la palabra se nos hace aburrido y que ya termine el hermano, estancado. Estás en un estancamiento espiritual y no te das cuenta. Por eso es muy importante, mi amado hermano, que nosotros entendamos que Dios quiere que salgamos de ese estancamiento. Punto número 12, señales de un estancamiento. No discernimos los tiempos ni nos interesa en cambiar. ¿Sabe lo que decía el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Ageo? Dios dice, este pueblo dice que todavía no es el tiempo, pero Dios dijo, ya es tiempo. ¿Y sabe qué decían ellos? Todavía no es el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. La casa estaba en un desierto y ellos decían que no era tiempo. Estaban estancados. Hay personas que Dios dice, ora más, ayuna más, cambia. Y dice, no, todavía no es tiempo. Todavía no le interesa cambiar ni decirle los tiempos que estamos viviendo, que Cristo viene. Y si no cambiamos nuestra vida espiritual, nos vamos a quedar, amado hermano. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de decir, Señor, es tiempo. Yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito un cambio en mi familia.
Es tiempo. Aquel pueblo decía, cuando Zorobabel llega una palabra de parte de Dios, y Zorobabel le dice, Jehová dice que es tiempo de reedificar la casa. Pero ellos decían, todavía no es tiempo. No querían cambiar. Es que mire, el que esté estancado resiste los cambios. El que esté estancado no discierne los tiempos que estamos viviendo. Una persona estancada va y viene y anda así, ¿ve? Como dice, como aquel animalito que nunca puede ver las estrellas porque solo anda para abajo. Una persona estancada, mi amado hermano, no le interesa cambiar ni discierne los tiempos que estamos viviendo. Iglesia, Cristo viene. Hermanos, estas son las señales que estamos viviendo, que Cristo viene pronto y es necesario que despertemos, es necesario que salgamos, que rompamos ese estancamiento, ese adormecimiento espiritual, que diga, Señor, yo hoy voy a romper ese estancamiento en mi vida, gloria a Dios. Señal número 3. Punto número 3 sería un estancamiento espiritual. No meditamos cómo estamos viviendo delante de Dios. Por eso Dios a este pueblo, en el libro de Geo capítulo 1, Dios le dijo, mediten bien sobre vuestros caminos. Este pueblo no meditaba. Una iglesia, pastor, una persona que esté estancada, va y viene, está haciendo cosas que a Dios no les agradan, pero no medita. Hay personas haciendo cosas que a Dios no le agradan y están viviendo como que si todo lo que hacen a Dios le está agradando. Una de las señales de un estancamiento es que no meditamos cómo estamos viviendo. ¿Qué hacemos durante el día? ¿Qué vemos durante el día? ¿Qué yo estoy escuchando? ¿Qué yo estoy viendo? Este pueblo, por estar estancado, no meditaban. Y Dios le dice, mediten bien, dice Dios, sobre vuestros caminos. Dios quiere que meditemos, pero Dios dice, ve, medita bien. ¿Sabe? Porque este pueblo, la lluvia no había llegado. El cielo se había cerrado. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en ellos mismos. No estaban enfocados en Dios. Y Dios le dice, mediten, ¿por qué es que la tierra no produce? ¿Por qué es que siembran mucho y recogen poco? ¿Por qué es que se visten y no se calientan? Dios le dice, mediten por qué les ha venido esto. O sea, Dios le está diciendo, si esto les está viniendo, hay una razón, pero ustedes tienen que meditar. ¿Por qué es que el cielo no da su lluvia? ¿Por qué es que la tierra no produce? ¿Por qué es que comen y no se sacian? Dios le dice, mediten por qué. Y Dios le dice, por cuanto mi casa está hecha desierta. Y cada uno, dice Dios, corre para lo suyo. Estaban estancados. Porque una de las señales que una persona esté estancada es que no esté enfocado en lo de Dios, pastor. Solo en lo de Él. Está construyendo la casa bien bonita, el mejor tele, el mejor mueble, y no está mal. El problema es que solo estás enfocado en lo tuyo. Y Dios dice, ¿dónde está lo mío? ¿Dónde, cómo está tu casa? Porque la casa a la cual Dios se refería en el Antiguo Testamento era un templo de 4 paredes, pero ahora tú eres la casa, tú eres el templo. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Hay oración en tu casa? ¿Hay lectura de la palabra en tu casa? ¿Hay relación con Dios en tu casa? ¿Cómo está tu casa? No es una casa de 4 paredes, hoy es tu casa. Porque ellos, dice la Biblia, corrían enfocado en lo de ellos, pero desenfocado en lo de Dios. Punto número 14. Estamos enfocados solo en lo de nosotros, pero menos en lo de Dios. Dice la Biblia que este pueblo corría, cada quien para su casa, dice. Las casas de ellos estaban bien arregladitas, pero la casa de Dios estaba hecha un desierto. Hermano, estas son señales de un estancamiento, que estamos enfocados solo en nosotros. Pero si oro me da igual. Si leí la Biblia ayer me da igual. Estás estancado y no te estás dando cuenta. Hoy yo quiero, a mi amado hermano, que nosotros nos examinemos. ¿Estaremos estancados espiritualmente? Y el punto número 15 es el conformismo. El conformismo es la base de todo estancamiento espiritual. ¿Por qué la gente se estanca? Porque se conforma. Eso le pasó a Elí. Elí se conformó. Se conformó con ser sacerdote. Se conformó con trabajar para Dios, pero solamente se conformaba con servirle a Dios, pero no tenía una relación con Dios. Por eso es muy importante, mi amado hermano, muchas veces nosotros estamos estancados. Usted sabe que muchas iglesias, aún en los tiempos, amén, de Pablo, estaban estancados. La iglesia de los Gálatas, Pablo le dice en Gálatas capítulo 3, versículo 3, oh Gálatas, le dice insensato, comenzaron en el espíritu y van a acabar en la carne. Esta iglesia estaba estancada. Hay gente que comenzaron en el espíritu y ahora están terminando en la carne. Comenzaron orando y ahora ya no están orando. Comenzaron en una relación con Dios y ahora tienen una relación con el mundo. Tenían una amistad con Dios y ahora tienen una amistad con el mundo. La Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, dice la Biblia, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, dice la Biblia, que se haga o se que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mi amado hermano, esta iglesia de los Gálatas había convencido en el espíritu. El poder de Dios se movía, pero ahora estaban en la carne. Ya no había espíritu, ya no había poder de Dios. Y eso es lo que está faltando en muchos de nosotros. Estaban estancados. Luego vemos los corintios. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo le dice, de modo hermano, le dice Pablo, yo no pude hablarle como espirituales, sino como a carnales, sino como a niños, le di a beber leche. Mire cómo estaban, estancados. Le dice, le di a beber leche y no vianda. Vianda es comida sólida. A un niño usted no le puede dar comida sólida porque se ahoga. Así hay cristianos que usted le da un mensaje fuerte, se van de la iglesia, porque son niños. El niño, pastor, es de leche. Por eso cuando un niño está chiquito, ¿qué andan las madres? Ahí andan su pequeño recipiente y ahí le están dando lechita. Porque él está para lechita, solo ponga la boquita. Él no busca. Eso lo está esperando que le den. Y Pablo dice que los corintios, pastores, estaban estancados. Pablo dice, yo cuando fui donde ustedes, dice Pablo, no les pude hablar como espirituales. Les di a beber lechita. ¿Y sabe qué le dice? Porque no eran capaces, ni aún soy capaces. Mire, esta iglesia estaba estancada. No habían crecido, habían pleitos, habían contiendas. Otro decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y Pablo le dice, yo y Apolo no somos nada, porque el crecimiento lo da Dios. Mi amado hermano, es tiempo de romper ese estancamiento espiritual. O sea, estas iglesias, mi amado hermano, estaban estancadas. Y Pablo dice que estaban de leche, no de vianda. Luego vemos los hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12 en adelante, Pablo dice, ya debían de haber sido maestros, dice Pablo. Dice, pero todavía tienen necesidad que les vuelva a dar leche, que tengan necesidad que les hable las mismas cosas. Los hebreos, dice Pablo, que ya era tiempo, pastor, de que fueran maestros. Pero Pablo dice, pero todavía, dice Pablo, son niños. Todavía, dice Pablo, tengo que darles leche. Pablo dice que todavía tenía que enseñarles lo básico. ¿Sabe cuáles enseñanzas Pablo llegó a darle otra vez a los hebreos? Que Cristo había muerto por ellos. Les habló del bautismo, les habló de la resurrección. Y Pablo le dice, ya dejemos esas enseñanzas. Le dice, extendámonos, salgamos de ese estancamiento. Esas enseñanzas son poderosas, son básicas, pero un cristiano no puede estar todo el tiempo en lo básico. El cristiano tiene que crecer, tiene que profundizar, tiene que madurar en Dios, tiene que conocer más la escritura. Los hebreos, dice la Biblia, que ya era tiempo de que fueran maestros, pero todavía, amén, dice que eran unos niños todavía espiritual. Dice Pablo, dice, ya deberían, dice Hebreos, de ser maestros, pero todavía tienen necesidad que les vuelva a enseñar las mismas enseñanzas. Estaban estancados. Usted sabe que así a veces estamos nosotros, estancados como esta iglesia, estancados que ya debemos de estar enseñando a otros. Ahora, ¿sabe dónde estaba el problema? El problema no estaba en el maestro. El problema estaba en los que escuchaban el mensaje. ¿No se ha fijado usted algo? Que a veces Dios trae muchos predicadores y los usa de diferentes formas para llamar su atención y aún así usted no crece. Otros gritan, otros corren, otros saltan. A veces uno grita y dice, ese grita mucho. Pues Dios le trae otro que hable quedito. Y otro casi andan volando por ahí en la silla. Pero Dios usa algo para llamar su atención. Y aún usted así no cambia. Mire, hermano, Dios hace hasta lo último para llamar su atención. Dios trae un predicador de una forma, Dios trae otro, Dios trae aquí. Hay unos que hasta las bancas andan por ahí, yo los he visto. Pero Dios hace algo para llamar la atención y aún así seguimos en la misma condición. Porque el problema, dice, el problema de los hebreos no era la enseñanza, no era el maestro, eran los que escuchaban la enseñanza. O sea, ellos no habían crecido, no porque la enseñanza no era buena, era porque los que lo escuchaban no retenían lo que escuchaban. La enseñanza era buena, el maestro era bueno, lo malo era ellos que no retenían. Había necesidad de volverle a enseñar las mismas cosas. Y Pablo dice, ve, hay mucho de qué hablar, dice Pablo, pero me es molesto porque son tardos para oír, estaban estancados. Ya deberían de ser maestros, ya deberían de estar predicando, ya deberían de estar cantando, haciendo algo para Dios, pero te has estancado como los hebreos. Por eso, mi amado hermano, a veces nosotros debemos de estar haciendo algo para Dios, pero lo que Dios más quiere que nosotros, escuche bien, es que tengamos una relación con Él. Hermano, yo he llegado a una conclusión, ya casi estoy terminando. Lo más importante en un cristiano no es lo mucho que haga para Dios, sino que tenga una relación con Dios. Porque me he dado cuenta que muchos nos podemos perder predicando, cantando, sirviendo, si no tenemos una relación con Dios.
Cuando usted analiza la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, tenía muchas cualidades. Y usted conoce la historia. Y Dios le dice, he aquí yo conozco tus obras, tu paciencia, tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos, que has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has trabajado arduamente, dice Dios. Escuche bien, Cristo elogiándola, ¿no? Y no has desmayado por amor a mi nombre. Pero al final le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿sabe qué es lo que más me impacta? Que al final le dice, ve, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. O sea, ¿cómo es posible que esta iglesia con tantas obras y cualidades, Cristo le dice, te voy a quitar como iglesia? Porque eso nos da a entender que para Cristo es más importante tu relación con Él que lo mucho que tú hagas para Él. Creo que ninguna iglesia en este tiempo, creo yo, son pocas, que tengan las obras que la iglesia de Éfeso hacía. Y aún así Dios le dice, te voy a quitar como iglesia si no vuelves a tu primer amor. Por eso Dios demanda más relación con Él. Más que trabajar está bien, pero Dios quiere más relación con Él, más intimidad, más secreto, porque Dios, escuche bien, Dios, amados hermanos, me puede quitar a mí, lo puede quitar a usted, aún usted teniendo las cualidades que tenía la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tenía amor por Cristo, trabajaba arduamente, pero a pesar de eso le dice, ve, si no te arrepientes voy a quitar tu candelero como iglesia. Y yo decía, Señor, ¿sabe qué me dijo el Señor? Yo quiero más relación. En vez de que me estén sirviendo, pido más relación. ¿Sabe qué es lo que carecen muchos cristianos? Muchos cristianos le servimos a Dios. Venimos a la iglesia, barremos, y eso no está mal. El problema es que cuando eso es primordial y en vez de poner esto en segundo, lo estamos poniendo en primer lugar. Tu primer lugar debe de ser tu relación con Dios. Si vas a servir, gloria a Dios, pero primero tienes que estar con Dios. Hermano, Dios demanda una relación. ¿Sabe qué me ministraba Dios? Quiero más relación, más intimidad. ¿Por qué? Porque me puedo perder. Dios me puede quitar, como le dijo a esta iglesia. Le dijo, has trabajado, has sufrido, tienes amor de mi nombre, has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Le dice, ve, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a esa relación. Si no vuelve, te voy a quitar como iglesia. Y yo decía, Señor, suena injusto, ¿no? Suena injusto que yo predicando, barriendo a la iglesia. Suena injusto que yo viniendo, no faltando, pastor, ningún culto a su iglesia. Y aún así que me encuentre con Cristo y me diga, Naúl, si no vuelves a tu primer amor, te voy a quitar como iglesia. Oiga, eso a mí me preocupa. Me lleva a pensar dos cosas. Que Dios está más interesado en que tenga relación con Él y no en que le sirva a Él sin tener una relación con Él. Porque Dios le dijo a esta iglesia, te voy a quitar. Y yo decía, Señor, mira, a mí esta palabra me quebrantó. ¿Sabe por qué? Porque ahí me doy cuenta que Dios no quiere tanto tu servicio. Dios quiere una relación con Él. Dios quiere que tú lo conozcas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una relación con Dios, eres transformado por Dios. Te pareces a Dios. La vida de Dios se te transmite a tu vida a través de una relación con Él. Esta iglesia, amado hermano, tenía muchas obras, muchas cualidades que no son malas. Incluso Cristo mismo le exalta y le dice, yo conozco tus obras. Mira, has trabajado, has sufrido por amor a mi nombre. Tienes discernimiento de lo falso y lo verdadero. Le dice, pero has dejado tu primer amor. Y le dice, pero si no te arrepientes, te voy a quitar como iglesia. Y a mí eso me puso a pensar. Porque el Señor me enseñó, yo quiero más relación. Quiero más intimidad. Saca más tiempo, iglesia, para estar con Dios. Nunca ponga a servir a Dios primero que estar con Dios. Porque te puedes perder. Me puedo perder sirviéndole a Dios si no tengo una relación con Dios. Por eso en Mateo capítulo 7, Cristo le dijo a aquello, Señor, le sacan los milagros. En tu nombre profetizamos. Porque ellos pensaban que por los resultados que tenía se iban a salvar. Ok, ando mal, pero cuando hay un endemoniado, oro por él, se va afuera. Wow, Dios está conmigo. Dios me usa en una profecía y se cumple. Dios está conmigo. Hablo lenguas. Wow, Dios está conmigo. Tengo resultados y me confío o se confiaron que por los resultados que tenían se iban a salvar. ¿Y cuál fue la sorpresa? No te conozco. ¿Cómo? No, hombre, si yo iba a predicar del pastor Ángel. Si yo predicaba. Sí, pero no te conozco. No, hombre, pero yo cantaba en el púlpito del pastor Ángel. Yo recogía la ofrenda, los diezmos. Yo era diácono. Yo era ujier. Sí, pero no te conozco, hermanos.
Dios es claro, Dios demanda una relación con Él. Escucha bien, tú te puedes perder predicando, pero no te puedes perder sin predicar si tienes una relación con Él. Por eso lo que Dios más demanda es una relación. Porque estas personas se confiaron por los resultados que tenían. Tú puedes tener un resultado en un ministerio, pero no significa que si Cristo viene te vas con Él. Porque el ministerio, los resultados es aparte. Aquí está tu vida con Dios. Esta es la autoridad que Dios te dio. Ok, está bien, te funciona en la tierra. Pero cuando quiero ir al cielo, no pasa. No funciona. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios, la salvación con Dios, no depende de cómo Dios te usa. No depende de cuántos demonios echamos fuera. Porque escuche bien, yo le decía a un hermano que a todo cristiano que Dios llama, ya sea predicador, pastor, adorador, Dios te da una autoridad en el ministerio en la tierra. Así que tú puedes estar mal y el ministerio te puede funcionar. Pero eso no significa que si Cristo viene te vas a ir con Él. Porque los resultados en el ministerio, Dios te lo dio en el ministerio en la tierra. Pero cuando quieras ir para el cielo, ya Cristo no se fija en tus resultados. Cristo se fija en cómo está tu vida. Por eso que aquellos predicadores dicen, Señor, pero ellos le sacan cara a los milagros. Porque ellos se confiaron, pastor. Pastores, ¿qué es el problema? Es que ellos, como echaban fuera demonios, entonces ando mal, pero echo fuera demonios, quiere decir que estoy bien. Si Cristo viene, me voy. Ok, está bien. Ellos comenzaron a confiar su salvación en los resultados. Predico, alguien se sana, estoy bien con Dios, aunque yo sé que hice algo malo. Pero como tengo resultados, me voy a confiar que soy salvo por los resultados, cuando yo sé que mi vida no está bien con Él. El problema es cuando te encuentras con Cristo. Que Cristo miró los resultados en el ministerio y dice, ok, pero eso es aparte. Ahora háblame de ti. ¿Cómo vivías? ¿Cómo estabas delante de mí? Señor, pero yo, no, es que eso no, esa autoridad yo te la di en el ministerio mientras estaba en la tierra, pero ahora ya no estás en la tierra, vienes para acá. Hoy quiero fijarme en tu vida. Hermano, usted sabía que hay mucha gente, por eso es que muchos nos podemos perder, pastor. Y muchos en aquel día por eso se van a perder, hermano. Porque no es que yo lo desee, está escrito. Jesucristo dijo, muchos me dirán. Y si Cristo dijo, no es que Cristo quiere que se pierdan, pero mucha gente se va a perder cantando en un púlpito, viniendo a la iglesia, echando fuera demonios, siendo pastor, evangelista. Muchos se van a perder. ¿Por qué? Porque se confían en la autoridad que Dios les da en el ministerio y no en cómo están viviendo con Dios. Hay muchas personas que son así. Hay personas que basan su salvación en los resultados. Por eso usted se da cuenta que cuando Cristo, en el libro de Lucas capítulo 10, envía a aquellos 70, ¿cómo venían ellos? Con gozo cuando venían. Señor, los demonios se nos sujetan. Mira, en tu nombre se nos sujetaban los demonios. Y a ellos venían alegres. Y Cristo les dijo, miren, no se alegren en eso, sino gozados que vuestro nombre esté escrito en los cielos. ¿Qué Cristo le estaba diciendo? Yo les di una autoridad a ustedes en el ministerio, pero no basen su salvación en los resultados. Porque te puedes perder echando fuera demonios. Te puedes perder cargando una Biblia. Porque Cristo, para tú salvarte en Cristo, Él no va a ver los resultados en el ministerio. Él va a ver cómo estaba tu vida. Él va a ver cómo estaba tu condición. Allá no hay ministerio. Ahí los dones no te van a salvar. El echar fuera demonios no te va a salvar. El profetizar, el cantar, el predicar no me va a salvar. ¿Sabes qué es lo único que me salva? Cómo yo vivía delante de Él. Cuánto tiempo yo pasaba con Él. Por eso el primer llamado de todo cristiano es a estar con Él, pastor. Si usted lee el primer llamado, aún Efesios capítulo 1 dice que nos escogió con llamamiento santo para que estuviéramos delante de Él siendo santos, sin mancha y sin arruga delante de Él. Tu primer llamado es estar con Él. Cuando estás con Él, vives la vida que Él quiere que tú tengas, que eres santo. Ese es el primer llamado, estar con Él. Cuando estoy con Él me santifico. Porque dice Hebreos 12:14, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. O sea, me da a entender que tener relación con Dios es importante. ¿Por qué? Porque a través de la relación que tengo con Él, me santifico. Y lo que Dios demanda es relación, porque la relación te da santidad. Y la santidad es el boleto. Como cuando vas en un avión, voy para tal lugar, ¿dónde está tu boleto? No, pues si no tienes el boleto no entras. El boleto para entrar al cielo es tu santidad. Pero la santidad requiere una relación con Dios en la tierra para que puedas volar con Cristo para el cielo. Por eso Dios, hermano, iglesia, Dios quiere una relación. Por eso Dios me ministraba. Más relación, menos servicio. No estoy diciendo que no le vas a servir a Dios, pero que tu prioridad sea tu relación con Él.
que tu prioridad sea sacar tiempo para estar con Él. Porque nos podemos perder aún viniendo a la iglesia predicando. Yo por eso, una de las cosas, mis amados hermanos, que analizo mi vida, yo no me confío en cómo Dios me usa. Yo no me confío en cuántas puertas se me abran. Yo no me confío en los muchos aplausos que la gente me diga, en los elogios. Gloria a Dios por eso. Pero yo no me confío en eso, en mi salvación. Yo cada día medito cómo está mi vida, en qué fallé, qué estoy haciendo. ¿Por qué? Porque aunque se me abran puertas, aunque predican, que vengan del pastor Ángel, me puedo perder. ¿Sabe por qué? Porque cómo Dios me usa no determina mi salvación, sino cómo estoy viviendo. Por eso la Biblia demanda que vivamos una vida santa. Por eso dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque sin santidad no podemos ver a Dios. También Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, dice, hermanos, ya que tenemos tales promesas, cielo nuevo, tierra nueva, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay una santidad en tu vida que Dios demanda que se perfeccione, porque la santidad en Dios es progresiva, como la luz de la aurora, poco a poco, poco a poco. Pero para que esa santidad se perfeccione, necesitas pasar tiempo con Dios. Necesitas tener una relación con Dios. Tú no puedes tener una vida santa si no pasas tiempo con el santo. Tú no puedes tener paz si no pasas tiempo con aquel que tiene paz. No puedes tener amor si no pasas tiempo con aquel que tiene amor. Hay una santidad que Dios demanda de nosotros que tiene que perfeccionarse. Pero ¿qué hago? ¿Cómo hago para que esa santidad en mí se perfeccione? Sacando tiempo para estar con Dios. Número 2, caminando en temor. Porque la santidad tiene que perfeccionarse. Según 2 Corintios capítulo 7:1 dice Pablo, perfeccionando la santidad. O sea, la santidad cada vez más en nosotros tiene que ir mejor. Ayer fui mejor, hoy voy a ser mejor. Pero ¿cómo la perfecciono? Pasando tiempo con Dios. Número 2, caminando en temor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La arrogancia, la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Amén. Salmos 19:7 dice, el temor de Jehová es limpio. ¿Cómo tú perfeccionas la santidad? Andando en temor. Porque una persona que anda en temor, cuando mira el pecado, se aleja. El temor te limpia. Porque el temor es como el breque del carro, que cuando vas a chocar, le paras. Entonces debemos de andar en temor. Por eso es muy importante, amado hermano, que volvamos a esa relación con Dios. Salgamos de ese estancamiento. Salgamos de esa vida, de esa rutina. Mire, estas iglesias, la iglesia de la Odisea estaba tibia y Dios le dice, ve, por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca. Hermano, estas iglesias estaban estancadas. Y a veces a nosotros nos puede pasar. Así será la condición de muchos de nosotros en los últimos tiempos. Van a haber personas estancadas, personas tibias. Dice la Biblia que esta iglesia decía, yo soy rico. Decía, y de ninguna cosa decía, tengo necesidad. En otras palabras decía, yo no tengo necesidad ni de orar, ni de ayunar, ni de Cristo. Porque eran ricas materialmente. Pero Dios le dice, no sabes que eres una de bienaventurado, pobre, ciega, desnuda. O sea, Dios le está diciendo, económicamente tú te ves rica, pero espiritualmente yo te miro que eres un mendigo, que eres un pobre, estás desnudo, estás ciego. Y Dios le dice la condición a esta iglesia, porque la iglesia de la Odisea, ¿y sabe qué pasó, pastor? ¿Sabe dónde estaba Cristo? Afuera. El hecho, entonces, cuando usted analiza Apocalipsis 3:20, ese texto uno se lo predica a los amigos, pastor. Pero ese texto es Cristo tocando a la iglesia diciendo, déjenme entrar otra vez. Ya Cristo lo habían sacado para afuera. Pero ellos decían, no, yo soy rico. ¿Sabe por qué? Porque como ellos decían que de ninguna cosa tenían necesidad, ya Cristo se había ido para afuera. ¿Dónde usted cree que estaba Cristo? No estaba adentro, estaba allá afuera. Y estaba, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a una iglesia. Escuche bien. A una iglesia le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Y ahí estaba él tocando. ¿Por qué? Porque ellos lo habían sacado para afuera. A veces nosotros, cuando nos alejamos de Dios y nos conformamos, Dios se puede ir de nosotros, amado hermano. Porque esta iglesia había sacado a Cristo para afuera. Incluso nosotros este versículo lo predicamos a los amigos, pero este versículo cuando usted lee, es una iglesia que se había vuelto tibia. ¿Y sabe cuál es el problema del tibio? Que el tibio, pastor, está como Elí. Elí, Dios le habló a través del primer profeta y le habló a través de Samuel. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Elí? Jehová haga como bien le parezca. Oiga, pero la noticia que le dieron a Elí no es que Dios lo va a bendecir. No es que Dios le va a dar un carro, una casa. Samuel está diciendo, te viene juicio para ti, para tus hijos, van a morir. Y Elí dice,
Jehová haga como bien le parezca, como que fueran confites, como decimos en mi país, como que fuera dulce. No, le están diciendo a Elí, hermano, hay personas, pastor, que uno le puede decir, mira, si no te apartas de ese mal camino, te va a ir mal. Dice, está bien, es que el que está tibio está trancado. El que está tibio ni para acá ni para allá. Por eso Dios dice, ojalá, dice Dios, fuera mejor frío o caliente, pero no tibio, porque el frío tiene solución. ¿Sabe qué dice el frío? Yo estoy mal, yo ya días no oro, yo ya no me siento que soy el mismo. Ah, no, pero el tibio no, el tibio dice, no, hombre, yo estoy bien. Ahí de vez en cuando leo la palabra, de vez en cuando oro y está cómodo. El tibio está trancado, ni para acá ni para allá. Así era la condición de la Odisea, estaba trancada. Hermanos, a veces a nosotros nos puede pasar así. Estamos estancados espiritualmente. Póngase de pie. Señor, gracias. Gracias, Señor amado, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Sácanos, Dios mío, de todo estancamiento espiritual, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Dios mío. Gracias, Dios mío, Santo de la gloria. Creo que la iglesia cierre sus ojos un momento y dígale, Señor, sácame de todo estancamiento. Examine, yo quiero que cerremos los ojos por un momento, porque tú sabes en aquellas áreas que estás estancado. Tú sabes aquellas áreas que ya no eres el mismo. Y la palabra y el mensaje claro para esta noche, para esta iglesia, es más relación con Él. Volvamos a esa relación, más relación. Servir que sea secundario, pero Dios quiere que saquemos más tiempo para estar con Él. Y Dios me daba esa palabra, que les dijera a toda la iglesia, más relación con Él. Jóvenes, más relación con Él. Matrimonios, más relación con Él. Más tiempo con Él. Porque la iglesia de Éfeso tenía muchas cualidades que muchas veces no las tenemos, pero Dios le dijo, te voy a quitar como iglesia. Hoy yo quiero que meditemos, dile, Señor, perdóname si he estado estancado. Y yo siento por el Espíritu Santo que hay personas estancadas que saben que Dios les habló. Hay personas que saben que su vida ya no es la misma. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Hay personas que yo siento ese estancamiento en su vida espiritual.